Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy tendremos la clase número 16. Vamos a trabajar el tema de las fracciones racionales. Específicamente nos vamos a concentrar en la definición de lo que es una expresión racional, la clasificación de las expresiones racionales en propias e impropias, las operaciones con las fracciones racionales, cómo se suman, se restan, se multiplican y se dividen en fracciones racionales, y finalizaremos con ejercicios de simplificación de fracciones. Entonces, comencemos con la definición de lo que es una expresión racional. Entonces, una expresión racional es una expresión de la forma P de x sobre Q de x, donde P de x y Q de x son polinomios. La idea es que Q de x, el polinomio que está en el denominador, sea distinto de 0, ¿sí? Sea un polinomio distinto de 0. Una expresión de esas puede clasificarse en propia o impropia. Entonces, la idea es, una expresión racional simplemente es la división de dos polinomios. Los vamos a clasificar según el grado de los polinomios, el grado del polinomio que esté en el numerador comparado con el grado del polinomio que esté en el denominador. Por ejemplo, este primer ejemplo, esta primera expresión nos muestra la división de dos polinomios, 3x a la 2 menos 8x más 4 y 4x a la 4 menos 13x a la 2 más 3. Tenemos una división entre dos polinomios. El polinomio que está en el denominador tiene grado distinto de 0, ¿cierto? Es un polinomio que no es nulo, entonces tiene grado 4. Y adicionalmente podemos mirar algo. El grado del polinomio que está en el denominador es mayor al grado del polinomio que está en el numerador. Comparamos los exponentes, el de abajo tiene grado 4, mientras que el de arriba tiene grado 2. Podemos decir entonces que este tipo de fracción la vamos a llamar propia, y cuando tengamos polinomios donde la expresión que esté en la parte superior o la expresión o el polinomio que esté en el numerador sea mayor al exponente del polinomio que esté en el denominador, vamos a llamar a este tipo de expresiones impropias. Entonces tenemos dos tipos de expresiones racionales, una propia y una impropia. Entonces la característica, repito, de las propias es que el exponente del polinomio que está en el numerador debe ser menor al exponente del polinomio que está en el denominador. Y para las impropias se puede dar lo siguiente: el grado del polinomio que está en el numerador mayor que el grado del polinomio que está en el denominador, pero también podemos tener un caso donde los grados de los polinomios sean iguales. En este caso también diremos que la fracción es tipo impropia, ¿sí? Si son iguales los grados, también sería tipo impropia. La única condición para que sea propia es que el de arriba, el exponente del polinomio de arriba, sea menor al exponente del polinomio que está en el denominador. ¿Listo? ¿Sabes? Hasta acá hemos definido lo que es una expresión racional. Vamos a mirar más ejemplos de expresiones racionales propias e impropias. Entonces, aquí tenemos más ejercicios donde mostramos qué es una fracción propia y qué es una fracción impropia. Entonces, las propias, como lo mostramos, son aquellas que tienen exponente en el numerador menor
al exponente del polinomio que aparece en el denominador. Entonces podemos mirar nuestro primer ejemplo, tenemos exponente de la variable x igual a 1, y en el polinomio que está en el denominador, el exponente de la variable x, el mayor exponente de la variable x que aparece en el polinomio del denominador es 4. Cuando comparamos 4 con el exponente del polinomio que está en la parte superior, entonces nos damos cuenta que es mayor y decimos que la expresión es propia. También tenemos otra expresión propia por acá, donde el exponente de la variable x, el mayor exponente del polinomio de la parte superior o del numerador, es mayor al mayor exponente, es menor al mayor exponente del polinomio que aparece en el denominador. Entonces aquí tenemos ejemplos de fracciones propias, de expresiones racionales propias, y también tenemos expresiones impropias. Podemos ver exponente del polinomio que está en el numerador mayor al exponente del polinomio que está en el denominador, y lo mismo con este otro ejemplo. 5, que es el mayor exponente del polinomio del numerador, es mayor a 2, que es el mayor exponente del polinomio que aparece en el denominador. Entonces hasta acá hemos dado una diferencia entre las fracciones racionales propias e impropias según el exponente de los polinomios, tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a mirar ahora cómo se operan operaciones racionales, sean propias o impropias. Vamos a mirar el algoritmo de la división, cómo nos permite a nosotros convertir una expresión que sea impropia en una expresión que sea propia. Entonces vamos a mirar el siguiente resultado. Una expresión racional impropia se puede escribir a través del algoritmo de la división como la suma de un polinomio y una fracción que sea propia. Es decir, cuando tengamos expresiones donde el grado del polinomio que está en el numerador es mayor al grado del polinomio que está en el denominador, tenemos una fracción impropia, y la vamos a convertir en una fracción propia más un polinomio, utilizando el algoritmo de la división, de la siguiente manera. Cuando hacíamos división entre polinomios, por ejemplo, si fuéramos a hacer la división entre p de x con q de x, cuando hacemos la división entre dos polinomios, tenemos dos resultados o otros dos polinomios. Un polinomio que llamamos cociente, que sería el resultado entre dividir p de x entre q de x. A ese polinomio lo llamamos c de x, y ese para nosotros va a ser entonces el cociente. Y cada que hacemos una división entre polinomios, tenemos un residuo. Tenemos un residuo, entonces tenemos cuatro tipos de polinomios. P de x dividido entre q de x, entonces me da un cociente que llamamos c de x y un residuo que llamamos r de x. Entonces, estábamos mostrando que cuando al polinomio p de x lo dividimos por un polinomio q de x, encontramos otros dos polinomios, los cuales llamamos c de x y r de x. C de x entonces va a ser el cociente en la división, y r de x es el polinomio residuo. Por el algoritmo de la división nosotros escribíamos lo siguiente. Escribíamos que p de x se puede expresar como q de x multiplicado por el polinomio c de x más el residuo. Entonces aquí teníamos el algoritmo de la división
el polinomio p de x lo podríamos expresar como el producto del polinomio divisor por el cociente más un residuo. Ahora, lo que queremos hacer es dividir p de x entre q de x. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar división a ambos lados. Tomamos la división entre ambos lados de la expresión, dividimos por q de x y podemos notar lo siguiente. La división entre p de x sobre q de x, que es la división entre dos polinomios, donde el grado de p de x es mayor al grado de q de x, lo podemos escribir de esta manera. Por propiedades de las expresiones de los fraccionarios, podemos decir, este q de x lo podemos distribuir tanto para la división entre q de x y c de x y la división entre q de x y r de x. Es decir, podemos escribir esto como q de x por c de x más r de x, y esto lo vamos a dividir cada expresión entre q de x. Entonces aquí teníamos ilustrada la división entre p de x y q de x utilizando el algoritmo de la división. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos mirar que acá en esta expresión q de x está en el numerador y q de x está en el denominador. Podríamos decir que estas dos expresiones se pueden cancelar y precisamente me va a quedar p de x dividido q de x, p de x dividido q de x va a ser ac de x más una fracción impropia que va a estar dado, que va a estar dado entre la división del residuo sobre q de x. Entonces acá podemos ver que si cancelamos estas dos expresiones, pues precisamente vamos a tener este mismo resultado. Vamos a tener este mismo resultado que nos afirma que toda fracción impropia se puede convertir en un polinomio, que sería el cociente, más una fracción propia, y esa fracción propia va a ser el residuo dividido el polinomio que está en la parte, en el denominador de esta división. Entonces vamos a mirar un ejemplo, cómo empleamos el algoritmo de la división para convertir una expresión que sea impropia en una expresión que tenga un polinomio más una fracción propia. El ejemplo es el siguiente. Podemos mirar en el ejemplo que tenemos una división entre dos polinomios donde el polinomio que está en el numerador tiene grado 2, mientras que el polinomio que está en el denominador tiene grado 1. Como el grado del polinomio que está en el numerador es mayor al grado del polinomio que está en el denominador, entonces tenemos una fracción tipo impropia. Vamos a utilizar el algoritmo de la división para convertir esta expresión en una expresión que tenga una expresión propia más un polinomio. Entonces vamos a utilizar la división entre polinomio. Entonces hagamos la división entre el polinomio 3x al cuadrado menos 8x más 4 dividido x más 3. Entonces vamos a hacer la división entre estos dos polinomios. Vamos entonces a hallar quiénes serían el cociente
y quiénes serían el residuo al efectuar esta división. También esa división la podríamos haber efectuado utilizando división sintética, dado que este polinomio que está en el denominador es lineal. Podríamos haber empleado la división sintética, sería un procedimiento análogo. Vamos a utilizar la división larga para encontrar entonces el cociente y el residuo. ¿Cuál sería entonces la expresión o el primer término que encontraríamos en nuestro polinomio cociente? Es decir, necesitamos hacer la división entre el primer término de esta expresión y el primer término del polinomio divisor. Entonces, necesitamos hacer la división entre 3x a la 2 y x. Entonces, escribámoslo por acá. Al hacer esa división, entonces tenemos 3x a la 2 dividido entre x. ¿Cuánto nos da el resultado de esa división? ¿Cuál sería el resultado de esta división? Sería 3x. Muy bien, muchas gracias. Sería 3x. Este 3x entonces lo colocamos como el primer término de nuestro polinomio cociente. Ahora multiplicamos a 3x por cada uno de los términos del polinomio divisor. Entonces 3x por x nos daría 3x a la 2. Recordemos que en clases anteriores vimos que pasaba este resultado con signo contrario, o sea que nos pasaba menos 3x a la 2. Pasamos ahora a multiplicar 3x por 3, esto nos daría 9x. Pasaría al otro lado con signo contrario como 9x. Vamos a realizar esa resta que tenemos entre estas dos expresiones. Podemos ver que 3x a la 2 y menos 3x a la 2 se cancelan. Entonces podemos cancelar 3x a la 2 con menos 3x a la 2 y podemos sumar o restar 8x con menos 9x. Ambos tienen signos iguales, por lo tanto vamos a colocar el mismo signo y sumamos cada uno de los coeficientes. 8 más 9 nos daría entonces 17. Entonces esta expresión sería 10 menos 17x. Bajemos ahora entonces el 4. Entonces esto más 4. Necesitamos hacer una división más, dado que el polinomio residuo aún tiene el mismo grado que el polinomio divisor. Entonces dividamos menos 17x entre x. El resultado nos daría entonces menos 17. Ese menos 17 entonces sería el segundo término del polinomio cociente. Entonces sería menos 17. Ahora, multipliquemos ese menos 17 por x. Recordemos que vamos a realizar una resta, entonces lo colocamos debajo de este menos 17 con signo contrario. Entonces colocamos 17, 17x, pero como nos dio menos 17x necesitamos signo contrario, entonces aquí colocamos más. Ahora realicemos 17, menos 17 por 3, menos 17 por 3, nos daría entonces menos 51, pero pasaría con signo positivo, ¿cierto? Entonces nos daría 51. Realicemos entonces esa operación que está acá, donde encontramos que menos 17x y más 17x se cancelan y por tanto el residuo es igual a la suma entre 4 y 51, o sea 55.
hemos encontrado entonces el residuo de esta división, encontramos el cociente. Entonces vamos a ilustrar esta expresión impropia, esta expresión racional impropia, cómo se convierte en una expresión propia más un polinomio. Entonces decimos que 3x a la 2 menos 8x más 4 dividido x más 3 lo podemos escribir como este primer término, que sería el cociente, o sea 3x menos 17. Ese sería el polinomio que nosotros llamamos cociente, más una fracción propia, que sería la división entre el residuo, que es 55, con el polinomio divisor, o sea, dividido x más 3. Entonces, hemos empleado el algoritmo de la división para convertir una fracción impropia en la suma de un polinomio más una fracción propia. ¿Está claro este ejemplo? Lo que hemos hecho, los resultados de la división y la forma como expresamos la fracción impropia en términos de una fracción propia más un polinomio. ¿Qué vamos a pasar a hacer ahora? Dado que ya conocemos las fracciones propias e impropias, vamos a realizar operaciones entre fracciones racionales. Vamos a mirar qué sería la suma, qué sería la multiplicación y qué sería la división. Tenemos acá entonces la suma de dos fracciones racionales. Vamos a mirar cómo se trabajan estas operaciones. Las operaciones son muy similares entonces a las vistas con números racionales. Las fracciones racionales se suman idénticamente, podríamos decirlo, a la suma de números racionales. Pero antes, si se puede simplificar alguna expresión para que los resultados de la suma sean más cómodos, lo podemos hacer. Por ejemplo, en esta expresión x más a sobre x a la 2 menos a la 2, podemos identificar lo siguiente. Podemos identificar que x a la 2 menos a la 2 es un tipo de polinomio o de resultado, de producto, que ya habíamos visto anteriormente. Producto de la suma por la diferencia, o lo que nosotros llamamos, muy bien, muchas gracias, diferencia de cuadrados, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como diferencia de cuadrados. Entonces vamos a efectuar el producto de la suma por diferencia, vamos a descomponer esto en dos expresiones, producto de dos factores. Vamos a mirar qué podemos hacer a continuación. Entonces tenemos x más a, lo vamos a dividir entre este polinomio, pero recordemos entonces que x a la 2 menos a la 2 es una diferencia de cuadrados, o que la podemos escribir como el producto de la suma por la diferencia de las raíces. En este caso estamos hablando, la raíz de x al cuadrado sería x, la raíz de a al cuadrado sería entonces a y menos a. Utilicemos este resultado y lo escribimos acá debajo de nuestra expresión. Podemos notar que se nos van a cancelar algunas expresiones. Entonces escribamos x más a por x menos a. Más 1 dividido x más a. ¿Está correcto este resultado?
Entonces sería x más a por x menos a. Podemos identificar que en la expresión de arriba, en el numerador, tenemos un x más a y en el denominador también tenemos un x más a. Podríamos simplificar o cancelar dado que tenemos dos expresiones idénticas y entonces nos quedaríamos solamente con una expresión y sería la siguiente. Al cancelar, entonces encontramos 1 dividido, cuando cancelo entonces me queda solamente la expresión x menos a, entonces me queda x menos a más 1 dividido la expresión x menos a, x más a. Entonces hasta acá solamente hemos simplificado esta expresión, hemos factorizado el denominador como una diferencia de cuadrados, hemos cancelado términos. Ahora vamos a realizar la suma entre estas dos expresiones racionales. Recordemos entonces que la suma de dos números fraccionarios lo hacíamos y lo vamos a emplear también acá para la suma de expresiones racionales. Vamos a hacer el producto de los denominadores, ¿sí? Entonces nos quedaría el producto de x menos a por x más a. Y en la parte superior entonces nos quedaría el producto de x más a por 1. Entonces nos quedaría x más a más, dado que estamos haciendo una suma, producto de este denominador de la primera expresión racional por el numerador de la segunda expresión racional. Entonces esto nos quedaría x menos a. Dado que x menos a por 1, entonces nos daría x menos a. Podemos simplificar alguna de las expresiones en el numerador y así encontrar entonces el resultado de la suma. En el denominador entonces nos va a quedar x menos a por x más a. En el numerador entonces estamos realizando una suma que podríamos cancelar. Podríamos cancelar las a, dado que por acá tenemos una a positiva, por acá tenemos una a negativa, mientras que las x están ambas positivas. Entonces podemos decir que esto es 2x, que x más x sería 2x, y a y menos a se cancelarían, entonces me quedaría 2x sobre x menos a más por x más a. Entonces hasta acá hemos ilustrado cómo se suman expresiones racionales. Miren que la operación fue muy similar a la operación que realizamos cuando sumábamos números fraccionarios. Entonces, producto de los denominadores de esta forma, entonces ilustrábamos la suma de fracciones racionales. Vamos a mirar cómo se multiplican y cómo se dividen estas operaciones racionales. ¿Está claro hasta acá el ejemplo? Muy bien, esta expresión de acá también la podríamos convertir en una diferencia de cuadrados, ¿sí? Muy bien, también es correcto escribir eso, que nos dicen Liceo San José, esto también es una diferencia de cuadrados. Podríamos regresar a esta misma expresión, sí, es correcto. Vamos a mirar entonces ahora cómo se multiplican las fracciones racionales. Al igual que en la multiplicación de números racionales, vamos a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador.
Entonces, la multiplicación es una operación muy sencilla, dado que solamente es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Esto va a ser igual, en la parte superior nos va a quedar y más b, la expresión y más b por 1. Entonces nos quedaría y más b. Vamos a mirar después de ese producto qué podemos simplificar. Dividido y a la 2 menos b a la 2 por y menos b. Entonces escribámoslo, y a la 2 menos b a la 2 por y menos b. ¿Será que podemos cancelar alguna expresión en esta fracción racional? Muy bien, muchas gracias. Nos dicen que esta expresión también es una diferencia de cuadrados. Es decir, podemos escribir a y más b dividido la expresión de abajo, que es y menos b, dado que es una diferencia de cuadrados, por y más b por y menos b. Muchas gracias a las instituciones educativas que están participando. Y se puede simplificar el y más b con el y más b. Esto es correcto. Entonces tenemos que y más b y y más b se simplifican. Entonces obtenemos la siguiente expresión racional propia, que sería igual a 1 dividido el producto de y menos b por y menos b. Podríamos escribir esto como y menos b elevado al cuadrado, dado que estamos multiplicando dos expresiones iguales, como si estuviéramos haciendo multiplicación de expresiones con igual base. Entonces sumamos los exponentes. Cada expresión en paréntesis tiene exponente 1, entonces podemos decir que esto es al cuadrado. ¿Está correcta esta multiplicación que hemos realizado? Entonces, para multiplicar fracciones racionales, recordemos, entonces multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador. Y esta sería entonces la expresión simplificada de este producto. Vamos a mirar cómo se divide. Vamos a mirar cómo se dividen las expresiones racionales. Ya hemos visto la suma, la resta es equivalente a la suma y hemos visto el producto. Vamos a mirar la división. Vamos a mirar entonces la división. Vamos a dividir la expresión y más b sobre y cuadrado menos b cuadrado dividido 1 sobre y menos b. Recordemos que cuando vimos división de números fraccionarios, por ejemplo, si teníamos p sobre q dividido r por s, esto lo podríamos convertir en una multiplicación. ¿Qué hacíamos? Simplemente escribíamos p sobre q, escribíamos ya no una división sino un producto y le cambiamos el orden a la segunda fracción. El que estaba de denominador pasaba a numerador y el que estaba de numerador pasaba a denominador, es decir, escribíamos s sobre r. Entonces, es una forma de pasar la división en términos de una multiplicación, cambiando el orden de la segunda fracción. Ahora, en expresiones racionales podemos hacer lo mismo. Convirtamos esta división en un producto de fracciones racionales. Entonces, escribamos y más b dividido y cuadrado menos b cuadrado. Lo podemos escribir como el producto de ¿quién? Lo vamos a multiplicar como el producto de y menos b dividido 1.
y menos b dividido 1. Entonces, ¿estamos hasta acá? Muy bien. El resultado va a ser igual a 1. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Ya hemos convertido esto en una multiplicación. Vamos a efectuar productos numerador por numerador y denominador por denominador, y nos vamos a dar cuenta que en la parte superior vamos a tener el producto de la suma por la diferencia, y lo que nos da ese producto es igual al término que tenemos en el denominador. Por tanto, podemos ver que nos queda y al cuadrado menos b al cuadrado, porque en los numeradores tenemos el producto de la suma por la diferencia, dividido y cuadrado menos b cuadrado por 1. Entonces nos quedaría y cuadrado menos b cuadrado, y el resultado, algunas instituciones educativas ya me han dicho, ¿cuál es el resultado? El resultado de simplificar estas dos expresiones iguales es 1. ¿Sí? También otra forma de haberlo hecho era no expresar el producto de la parte que está en el numerador como una diferencia de cuadrados, sino que hubiésemos factorizado el denominador como una diferencia de cuadrados y cancelar los términos. Igualmente llegaríamos al resultado, que es 1. ¿Listo? Entonces hasta acá hemos ilustrado las operaciones con fracciones racionales. Vimos la suma, vimos la multiplicación y vimos la división. ¿Está claro, todo claro hasta acá? Miremos cómo se operan o cómo se simplifican expresiones racionales. Les voy a ilustrar el siguiente ejemplo. Antes de eso, les muestro qué es la simplificación de una expresión racional. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Simplificar una expresión racional consiste en reducirla en su mínima expresión. Es decir, escribirla sin factores comunes diferentes de 1 en el numerador y en el denominador. Es algo que ya hemos hecho con los ejercicios anteriores. Vamos a simplificar expresiones, vamos a cancelar o eliminar esas expresiones comunes tanto en el numerador como en el denominador. Vamos a mirar el siguiente ejercicio, vamos a mirar qué significa simplificar una expresión racional y qué es llevarla a su mínima expresión. Entonces dada una expresión racional, vamos a tratar de llevarla a su mínima expresión. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Vamos a realizar la resta en la parte superior de esta expresión racional entre estas dos fracciones, x sobre x menos 4 menos 3 sobre x más 3. Y el resultado que encontremos lo vamos a dividir sobre una suma de expresiones racionales. Las expresiones racionales 1 sobre x más 2 sobre x menos 4. Entonces vamos a mirar cómo realizamos este ejercicio. Entonces, y vamos a encontrar cuál es su mínima expresión. Vamos a trabajar entonces primero con la operación que está en la parte superior de esta expresión racional. Vamos a restar estas dos expresiones racionales. Entonces vamos a colocar y vamos a restar estas dos operaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar los denominadores en estas dos expresiones que están en la parte superior. Entonces vamos a multiplicar x menos 4 por x más 3.
O sea que tenemos x menos 4 por x más 3. Y en la parte superior vamos a realizar el siguiente producto. Vamos a multiplicar entonces x más 3 por x. Entonces vamos a multiplicar x más 3 por x. Ese resultado lo vamos a colocar arriba, entonces nos va a quedar x por x más 3 menos, estamos haciendo una resta, entonces escribimos menos el producto de x menos 4 por 3, entonces vamos a multiplicar 3 por x menos 4. ¿Está todo claro hasta el momento? Hasta aquí hasta donde vamos realizando esta operación. Entonces lo que hicimos fue multiplicar las dos expresiones que están en la parte superior. Tenemos x menos 4. Aquí tenemos x menos 4. Muy bien, muchas gracias. Está correcto entonces esa operación en la parte superior. Vamos a hacer lo mismo en el denominador de esta expresión racional. Vamos a sumar estas dos expresiones racionales. Entonces miremos el procedimiento. Como es una suma, va a ser análogo. Vamos a multiplicar entonces a los denominadores, que serían x por x menos 4. Posteriormente multiplicaremos x menos 4 por 1 y al x lo multiplicamos por 2. Entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces en la parte superior vamos a tener el producto de x menos 4 por 1, colocamos x menos 4 más 2x dividido x por x menos 4. Entonces hasta acá solamente hemos realizado la suma y la resta de las expresiones que nos dieron en esta expresión racional, ¿cierto? Una expresión racional. Vamos a mirar qué podemos simplificar y cómo reducimos esto en una expresión más simple. Miremos entonces qué nos queda en esta expresión de A superior, en este producto. Miremos qué nos queda. Y posteriormente, para simplificar, necesitamos hacer el producto de medios extremos para que nos quede una expresión más simple. Entonces, por el momento, hagamos lo siguiente. Vamos a mirar qué nos queda en la parte superior. Producto de x al cuadrado por 3, de x por x nos daría x al cuadrado. Esto por 3, entonces vamos a escribir que en la parte superior nos queda x al cuadrado más 3x. Ahora realizamos el resultado, miramos menos 3 por x y menos 3 por menos 4. Esto nos daría entonces menos 3x más 12, dado que menos 3 por menos 4 nos daría 12. ¿Está correcta ese procedimiento en la parte superior? Ahí podemos identificar que se nos cancela unos términos, ¿cierto? Podemos identificar que se nos cancelan ¿quiénes? Se cancelarían el 3x y el menos 3x. Entonces, podemos ir ya simplificando términos. Este 3x y este menos 3x los podemos cancelar. En el denominador entonces nos va a quedar simplemente el producto de x menos 4 por x más 3
dividido, ahora toda esa expresión, ¿qué resultado nos daría x menos 4 más 2x? Nos daría x más 2x, entonces nos daría 3x menos 4 dividido x por x menos 4. Entonces hemos logrado reducir un poco estas expresiones donde podríamos sumar o restar términos. ¿Qué podemos hacer ahora entonces para llevar a esto una expresión racional mucho más sencilla? Vamos a efectuar el producto de medios por los extremos y podemos ver que los x menos 4 se van a cancelar, ¿sí? Muchas gracias, vamos a mirar ese resultado. Entonces vamos a realizar el siguiente producto, se los ilustro acá, vamos a multiplicar los medios y vamos a multiplicar los extremos. Entonces, los extremos se colocan en el numerador y los medios se colocan en el denominador. Por tanto, el producto de x por x menos 4 fruto de x por x menos 4 multiplicado por, recordemos que aquí cancelamos los 3x y el menos 3x, entonces nos queda x a la 2 más 12, x a la 2 más 12, dividido el producto de x menos 4 por x más 3, por 3x menos 4. Entonces ya hemos llegado a una expresión racional más sencilla. Todavía no podemos decir que es la mínima expresión porque podemos realizar todavía unas simplificaciones, ya me lo habían mencionado, y es que podemos cancelar tanto en el numerador como en el denominador, aparece la expresión x menos 4, podríamos suprimir esos dos términos, podríamos entonces eliminarlos y nos quedaría entonces la siguiente expresión racional y vamos a mirar que es una expresión racional que está en su mínima expresión, dado que ya no podemos seguir cancelando factores comunes en el numerador y en el denominador. Entonces nos quedaría x por x al cuadrado más 12 sobre x más 3 por 3x menos 4. ¿Será posible cancelar algún otro término en esta expresión? De ser así, pues se cancelarían, pero podemos ver que no hay términos comunes en el numerador ni en el denominador. Por tanto, esta expresión es lo que nosotros llamamos mínima expresión. Es decir, toda esta expresión que nos dieron al comienzo la hemos reducido a su mínima expresión, una expresión donde no hay factores comunes ni en el numerador ni en el denominador. Está correcta esta expresión. La forma como llegamos a esta expresión, los procedimientos de suma y resta, de fracciones racionales, el producto de medios y extremos, para llegar a esta expresión, ¿está correcta? Listo. Entonces, hasta el momento vimos las operaciones entre expresiones racionales, cómo se sumaban, cómo se restaban, cómo se multiplicaban. Hicimos un ejercicio de simplificación de expresiones racionales. Vimos lo que era una expresión racional propia e impropia. Y muchas gracias.